glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien estamos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información. Y vamos a hablar sobre un tema que me ha pedido un suscriptor, y se trata de los emotes, o también lo que serían las humillaciones dentro del mundo de Apex Legends. Ya saben que se viene Apex Legends Mobile, y por eso estoy haciendo toda esta serie para explicarle todo lo que tiene Apex Legends, para que cuando salga Apex Legends Mobile lleguen a lo que sería Predator de la forma más rápida posible, ¿vale? También pueden darme acá en los comentarios todos los temas de los que quieren que hable en los siguientes videos de Apex Legends Mobile, porque estaré trayendo toda la información, todas las novedades, todas las actualizaciones que estén sacando en lo que sería Apex Legends Mobile. Entonces les recomiendo que estén pendientes del canal. También recuerden que estoy haciendo directo en lo que sería Trovo. El link lo estaré dejando acá en la descripción, donde creamos salas, hacemos partidas bastante épicas y hablamos de cualquier tema que propone el chat. Entonces por allá lo estaré esperando. Vamos a empezar muy rápidamente y vamos acá con el tema de leyendas. Primero que todo, en Apex Legends Mobile vamos a tener lo que sería dos tipos de lo que sería emotes o humillaciones, y se los voy a mostrar a continuación. También recuerden que en Apex Legends Mobile vamos a tener simplemente 7 leyendas al inicio. Entonces si no saben cuáles leyendas son y cuál sería la mejor de estas leyendas, ya subí un video sobre ese tema, entonces les recomiendo que vayan a verlo porque ya está subido en el canal. Vamos acá con lo que sería Bloodhound. Y vamos acá a ejecuciones, señores. Entonces vamos a tener que la primera ejecución, que sería como la normal. Vamos a ver esta, que prácticamente tiene un arma blanca, y se la arroja directamente al enemigo de frente. ¿Listo? La segunda, que sería legendaria. Acá vemos prácticamente cómo ataca lo que sería el enemigo con esta arma blanca. Lo ataca en el pecho y básicamente le coloca su arma y lo deja ahí acostado. Y la tercera, que también sería legendaria, lo ataca por detrás. Esto es bastante sanguinaria, las humillaciones de Bloodhound. Y vemos que lo ataca por detrás y llega el cuervo y le pica como un ojo. Entonces está demasiado brutal. Vamos acá con Gibraltar, señores. ¿Qué tenemos con Gibraltar y sus ejecuciones? Vamos a tener la que sería la normal, que básicamente le da un gran golpe en lo que sería el cuello y tumba al enemigo. ¿Listo? Esa sería como más simple. La segunda, que sería legendaria, que ya la tengo, sería esta, que prácticamente Gibraltar se le tira encima y lo aplasta, que me gusta bastante. Como la aplasta me hace reír bastante con lo que sería esta humillación. Y vamos con lo que sería la tercera, que la tercera tendríamos que lo levantamos y le damos lo que sería un golpe en la cabeza. ¿Listo? Está demasiado brutal lo que sería estas humillaciones o ejecuciones que tendríamos en Apex Legends Mobile cuando salga. ¿Qué más tenemos? Lovelane. Con Lovelane vamos a ejecuciones y tenemos la normal, que básicamente le estaría pegando con lo que sería una baqueta. Ahí prácticamente le estaría rompiendo la cabeza. Acá tenemos la otra, que llama cansancio de cuna, que básicamente lo acuesta a dormir y le aplica con una jeringa en el cuello una sustancia que pues eliminaría al enemigo. Y la tercera, señores, que prácticamente utiliza este dispositivo que ya tiene para curar, lo conecta al enemigo y prácticamente le lanza una descarga eléctrica que está demasiado genial. Vamos con lo que sería Pathfinder. Con Pathfinder tendríamos las siguientes ejecuciones, que vemos, le aplica lo que sería el gancho y prácticamente le da un puño en la cabeza y adiós. La segunda, prácticamente con el gancho le arranca algo del cuello y prácticamente lo deja caer mientras le da un saludo. Está demasiado genial esta humillación. Vamos a ver con gancho de hierro, que está practicando sus puños y le lanza un gran gancho ahí, prácticamente tumba al enemigo. Un gancho metálico que estaría derribando a lo que sería este enemigo. Acá con Raid vamos a ver que teníamos la normal. Desaparece y lanza un puño de frente, que esta ya la hemos visto en muchos videos. Esta segunda, que también es legendaria, que prácticamente levanta al enemigo, golpe en la cabeza, golpe atrás, lo teletransporta y le cae con las rodillas de frente. Y la tercera, señores, que lo agarra prácticamente a puños y lo lanza a un portal, que también esta es de mis favoritas. Todas estas ejecuciones las podemos comprar con lo que irá fragmentos. Y estos fragmentos posteriormente lo estaré explicando para que sepan cómo se van a utilizar en lo que sería Apex Legends Mobile, y así puedan estar ahorrando y se compren estas ejecuciones lo más rápido posible. Vamos con Bangalore. Con Bangalore tenemos simplemente dos. Vamos a ver que estaría la normal. Y prácticamente le dispara en lo que sería la cabeza, con lo que sería este tipo de como de bala que saca humo. Y acá prácticamente le quita lo que sería la carabina 301, creo que es esa, y le está disparando de frente. Y esta sería la legendaria de Bangalore. ¿Cuál más tenemos, señores? Vamos a lo que sería Caustic,
que causa y completaríamos acá lo que sería las humillaciones de los personajes. Y acá vemos como prácticamente lo tumba y le deja lo que sería una bomba de gas. La legendaria, que también la tengo, vamos a ver que efectivamente le rocea el gas en la cara y tumbamos al enemigo. Está bastante genial. Y la tercera, que también es legendaria, vemos como prácticamente se le empieza a acercar y lo agarra a puños, señores. Lo agarra a puños y lo deja ahí tirado. Estas serían las humillaciones normales que tendríamos en lo que sería Apex Legends. ¿Qué más tenemos? Acá prácticamente vamos a lo que sería la etapa clasificatoria y vamos con las siguientes, lo que sería como gestos o emotes que tendríamos en lo que sería Apex Legends. Entonces vamos acá a lo que sería leyendas y vamos a escoger la leyenda que nosotros queramos realizar, lo que sería estos emotes que tendríamos. Por ejemplo, yo escojo a Bright. Entonces vamos a jugar una partida y dentro de la partida también tendríamos otros emotes que serían los emotes de vuelo mientras vamos cayendo a lo que sería el punto de referencia del mapa. Entonces está bastante genial lo que sería estos emotes, se los voy a mostrar a continuación. Y también les voy a dejar una recopilación de los 7 emotes que estaríamos teniendo en lo que sería Apex Legends Mobile con los 7 personajes que estarían saliendo, ¿vale? Vamos a caer acá por ejemplo en jardines o zona roja. Ya posteriormente les estaré explicando lo que sería esta zona. Ya recuerden que en el canal voy subiendo toda la información de lo que sería Apex Legends Mobile para que aprendan prácticamente todo lo del mundo de Apex Legends. Y cuando salga, pues acá vamos a tener lo que sería toda la información. Vemos lo que sería este emote que tiene y yo utilizo el mío. Básicamente con una tecla o un botón estaría utilizando el emote que tengo. Vemos que tengo 2 prácticamente. Y apenas hunda lo que sería ese botón, pues estaría rotando entre los 2 emotes, ¿vale? Prácticamente no los puedes escoger. Y la forma en que podemos conseguir lo que sería estos emotes va a ser con el pase de batalla. ¿Listo? Vamos al pase de batalla. Vamos a ver que el mismísimo pase de batalla nos estaría dando lo que sería estos emotes que podríamos estar haciendo en el campo aéreo. Vamos a ver, acá tendríamos uno, señores. Miren este Lovelane que se ve bastante genial al nivel 51. Bastante genial. Vamos con otro emote, señores, que sería este de lo que sería Pathfinder, que se agarra de lo que sería el dispositivo de Lovelane y después se agarra un cuervo y te termina casi cayendo. Los de Pathfinder casi siempre son los más chistosos. Acá este de Bright, que también está bastante épico. Miren ese emote. Y acá también tendríamos más emotes, listo. Entonces por medio del pase de batalla pueden conseguir lo que sería estos emotes aéreos que se ven bastante genial. Y pues muchas personas lo van a querer tener. También posteriormente estaré hablando de lo que sería el pase de batalla dentro de Apex Legends Mobile, porque estoy seguro que les va a gustar, ¿vale? También acá al fondo les estaré dejando los otros emotes de los otros personajes, porque también sé que tienen curiosidad de cómo irían los emotes de los personajes que quedaron faltando. Entonces acá en el fondo lo estaré dejando y prácticamente esa sería la información, toda la información que tenemos de los emotes de Apex Legends. Listo, ya tenemos lo que ya los emotes frente a un enemigo y los emotes aéreos o como ejecuciones o humillaciones que estaríamos teniendo en Apex Legends Mobile. Entonces espero les haya servido la información y les haya gustado. También recuerden que voy sacando toda la información, todas las actualizaciones, todas las novedades de lo que sería Apex Legends Mobile, todas las betas, también lo que sería el tema del lanzamiento global. Entonces recomiendo que estén pendientes del canal para no perderse ninguna información, ¿ok? Y listo, saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden dar un grosso like acá, o se pueden suscribir para recibir todos los videos que estoy subiendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clase o tienen sus amigos, porque seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que sería esta información de lo que sería los emotes, ejecuciones o humillaciones dentro de Apex Legends Mobile, ¿vale? También recuerden que pueden dar los comentarios acá abajo que les estaré respondiendo y que el canal hay una biblioteca llena de ellos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código batallas épicas. Entonces recomiendo que le echen un vistazo. También recuerden que mi Discord y mi canal de Tron de algo directo se lo estaré dejando acá en la descripción, junto a todas mis redes sociales donde subo contenido diariamente. Entonces los invito a seguirme y nos vemos hasta el próximo video y chao. Fearless.